haciendo muchísimas señas, está como tráfico, yo no entiendo con lo que me están diciendo, así que... que la corbata de Javier es aguilucha. Oye, ahí hay una madrugando, madrugando en béisbol. Un presentimiento. Bueno. Rodeada de un negro de luto esa corbata. Sí, claro, el tuyo. El mío, el claro. tuyo. Es solidaridad. Bueno, señores, solamente agregar algo a ese otro monstruo que viene por ahí, y es que, señores, este fin de semana hubo inundaciones en Moca, en Santiago, en San José de las Matas, en Villa González. Esos suelos están más que saturados y las represas llenas. Así que ya veremos. A eso, ese es uno de los aspectos más importantes a los que hay que darle seguimiento. Viviendas destruidas en Moca, Santiago. Sí. Es decir, hay zonas del país que no aguantan mucha lluvia. Así que la gente tiene que tener mucha precaución, pero mucha precaución. Bueno, ayer la Marcha Verde en La Vega. Interesante, muy interesante, porque el planteamiento de ayer fue que la lucha por el fin de la impunidad sea llevada a todos los escenarios del país. Dicen ellos escenarios sociales, territoriales, institucionales. No olvidemos que el día que salían de Najayo los últimos 2 imputados de Odebrecht que quedaban privados de libertad, ellos se ubicaron frente a la elegantísima Torre Caney en el Mirador, donde está la residencia del señor Rondón Rijo, y lo esperaron con un piquete. Y Víctor Díaz Rúa, que vive ahí, creo. Dijeron que también Díaz Rúa vive en la misma torre, ¿no? Bueno. Y una cosa interesante, y es que ayer terminaron leyendo una carta a Juan Bosch, ese ilustre vegano que está enterrado allá, en su pueblo, en La Vega, Juan Bosch. Y señalaban que él creó el Partido de la Liberación Dominicana para luchar contra la corrupción, contra la injusticia, y que, dicen ellos, que el partido que él fundó se ha convertido en una corporación para enriquecer a sus dirigentes y establecer la corrupción y la impunidad como sistema de gobierno. Bueno, es interesante el hecho de que vayan a hacer actividades en muchos ámbitos diferentes. Eso es interesante. A mí me invitaron a dar un conversado verde. O sea, tú estuviste en uno de esos ámbitos. Lo que sucede es que se suspendió por lluvia. Era en San Carlos y estaba lloviendo. Y me avisaron que los mismos vecinos dijeron que iba a ser imposible realizarlo. Un conversado verde, simplemente conversar con la gente sobre los impuestos que pagan. Aquí la gente no se da cuenta de los impuestos que paga y por eso se indigna menos, ¿verdad? Y de cómo afecta la corrupción la vida cotidiana de cada dominicano y dominicana. Bueno, esos conversados son interactuaciones en las que la gente del pueblo también da sus testimonios. Así que me parece que es interesante, es lo correcto, porque resulta que hay gente que se desespera y dice, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir caminando? Aquí hay que hacer otra cosa ya. Pero bueno, ¿cuál es la otra cosa? Algunos que hay que decir que son muy contados,
pero algunos llegan a plantear una lucha violenta. Y entonces resulta que si usted tiene una discusión, digamos, con un mecánico, usted tiene un problema con un mecánico y quiere pelear con él, entonces usted se va a ir al taller a hablar con él, a donde él tiene gato, llave rueda, tubo. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la violencia, señores. Si usted va a elegir el camino de la violencia donde el Estado es más fuerte, donde usted pierde. Así es. Entonces, esto es con inteligencia, esto es con calma, ojo, con firmeza, con mucha firmeza y determinación, pero con calma. Tiene que ser pacíficamente. Aquí el 4% demostró que para que una lucha social tenga éxito, lo que necesita es tener la razón y saber explicarla. Son dos cosas, no es una sola. Tener la razón. Segundo, saber explicarla. Para saber explicarla, los activistas, los jóvenes que quieren luchar por la salud de su patria, lo que tienen que hacer es ponerse a leer, ponerse a aprender, ponerse a entender los problemas para poder explicárselos a los demás. Claro. Y es, mira, Uchi, esto de que esta lucha por una sociedad donde no haya impunidad tiene que manifestarse y hacerse en distintos escenarios, como señala que fue parte del contenido del manifiesto y de las demandas que hicieron ayer las organizaciones y los ciudadanos que se movilizaron en el Movimiento Verde, es muy importante porque nosotros en distintas oportunidades hemos señalado, por ejemplo, que un escenario fundamental de la presión ciudadana tiene que ser todo el tema relacionado con la composición e integración de los órganos judiciales en el país, de las altas cortes, y que debe fortalecerse una presión y una demanda porque las instituciones llamadas a ser contrapeso del Poder Ejecutivo o de los distintos poderes del Estado, y entre ellas esencialmente el Poder Judicial, tiene que conjugar su rol y tiene que hacerlo sobre la base de decisiones que sean independientes, decisiones que se den teniendo en cuenta la Constitución y las leyes y no la lealtad que se le debe a un político, a un grupo político determinado. Ese es un escenario. Es decir, ahora mismo en la República Dominicana hay un profundo debate sobre integración de estos órganos y sobre reformas distintas, reformas políticas e institucionales que se están haciendo, y desde el movimiento social se tiene que incidir para que la dirección de esas reformas, y estoy hablando, por ejemplo, de una de ellas, que es lo de la ley de partidos políticos, que tiene un componente esencial ahí, que es el de del financiamiento político, y el financiamiento político está muy asociado en esta sociedad y en cualquier sociedad del mundo al tema de la corrupción. Mientras más opacidad hay en el financiamiento político, más posibilidades de que desde la gestión pública se incurra en actos de corrupción. Pero estas reformas, hay que incidir en estas reformas, y hay un escenario que es importante al que la clase política es uno de los que más miedo le tiene, y es al escenario electoral. Aquí se ha apostado, y abordando y retomando el tema del dinero y del financiamiento político, aquí se ha apostado a que la gente, cuando va a votar en los procesos electorales, no le importa ideas, programa de gobierno, trayectoria de los políticos, sino cuánto puede conseguir en la campaña o cuáles son sus expectativas al tener un trabajo o de tener algún tipo de ventaja si es que un político llega al poder. Yo creo que
en la República Dominicana se ha presentado el momento de que aquellos políticos que están vinculados a actos de corrupción también tenga una consecuencia y un castigo político en términos electorales. Y yo espero que todo ese ejercicio ciudadano de movilización social que hemos tenido durante este año en la Marcha Verde ayuden a que tengamos ciudadanos que a su vez sean electores mucho más conscientes a la hora de ejercer su derecho al voto y de emitir su voto y tener en cuenta cuáles candidatos realmente representan los intereses de la gente y no sus intereses particulares. Exactamente. ¿Cuáles les compran su voto por 1.000 pesos y les roban millones y millones y millones, y les roban la salud de su familia, les roban el agua que debería llegar a su casa? Les roban la seguridad de las calles, les roban el presente, les roban el futuro. Y hay que hacer conciencia sobre todo eso. Y eso no es ni tirando piedra, ni molotov, ni tiro, ni quemando goma, y mucho menos cobrando peaje. Eso no es así. Eso es estudiando, aprendiendo, divulgando y convenciendo. Es menos arriesgado, pero da muchísimo más trabajo, porque necesita persistencia. El que hace esa labor, realmente, ese está comprometido con el futuro de su patria. ¿Por qué? Porque conlleva muchos sacrificios, mucho tiempo, incluso que le cierren la puerta cuando va a hablar. Pero la fuerza de la razón es la gran fuerza, y es por eso que a la que le temen. ¿Usted ha visto gobierno cogiéndole miedo a disturbios, a protestas violentas? Hacen así, miren, se frotan las manos, porque no hay cosa que le sirva más a un poder abusivo que el terrorismo, que la violencia, que los rebuses, como les decimos aquí. Eso les cae como anillo al dedo a los gobiernos opresores. Ahora, qué nerviosos se ponen cuando la protesta es pacífica y es divulgando la razón. Y es con un objetivo claro: la justicia independiente para el fin de la impunidad. Ya quisieran ellos que se diversifiquen muchos temas, porque los muchos temas también dividen. Por ejemplo, si el Movimiento Verde dijera, queremos el fin de la impunidad y el triunfo del Licey, entonces yo estaría en contra. Pero si diría que el fin de la impunidad y el triunfo de las Águilas, Javier sería un enemigo del movimiento. No se pueden meter más temas. Es un tema que concita el apoyo de todo el mundo. ¿Quién no está de acuerdo con una justicia independiente para el fin de la impunidad? El que está robando. Única y exclusivamente. Por eso es que le da tanto trabajo atacar el movimiento. Sí. Y usted lo va inventando cosas. A uno le pusieron droga. Y que eso tiene un financiamiento de que sé yo qué. Y todos los días inventan una cosa. Pero todo eso se diluye. Vueltos locos con un movimiento pacífico. Entonces, eso es lo que les preocupa. Y tienen razón en preocuparse, tienen muchísima razón. Ahora, ojalá ellos que comiencen los tiros y la pedrada y los vidrios rotos y la cosa. Y huelga nacional. Sí, y toda esa cosa. Exactamente. Sí, entonces, eso es muy importante. La resistencia pacífica es un método de lucha que ha dado resultado en la República Dominicana y ha dado resultado en el mundo, comenzando por Mahatma Gandhi. Pero Mahatma Gandhi sacó de la India al Imperio Británico, señores, sin dar un pellizco. Sí. Es más, no dio ni una corta de ojo. Mahatma Gandhi hizo un movimiento basado en la paz, en explicarle a la gente. En explicarle a la gente. Y tomó temas como los telares para hacer tela, como la sal. Es decir, le fue a detalles importantes de la vida de la gente para explicarles lo que estaba pasando y por qué tenían que liberarse del yugo británico. Oiga, y sin tirar ni un callao,
Sí. Señores, echaron al Imperio Británico del territorio de la India. Entonces, eso no se está ensayando ahora. Eso está inventado hace mucho tiempo. Y ese es el camino correcto. Porque lo demás, ponga usted que un revoltoso o un movimiento revoltoso diga, vamos a la calle a tirar tiros. No van a hacer nada. No va a tener ningún resultado, pero imagínese usted que lo tenga, que tumben un gobierno. ¿Quién va a sustituir el gobierno? Otro grupo que con las mismas condiciones que prevalecen aquí va a corromperse también. Entonces, por eso es que al que hay que cambiar es al gobernado, no al gobernante. Cambiar al gobernado para que exija sus derechos frente a cualquier gobernante, cual que sea, para que le pida cuentas, para que le proteste, para que le doble el brazo a la corrupción, venga de quien venga. Ese es el camino. Es más difícil y toma más tiempo también, pero es ese. Así es. Ahí es donde está el asunto. No hay un camino rápido para nada de eso. Es ese camino largo, difícil, que necesita de mucho empeño, de mucha persistencia, de mucha insistencia, de mucho estudio y de mucha labor de convencimiento. Ese es el camino. Así es. Bueno, hoy es un fin de semana muy activo en términos políticos. La vida de los partidos políticos, por lo menos dos fuerzas tradicionales del país, dos fuerzas políticas tradicionales, realizaron eventos importantes tanto el sábado como el domingo. El sábado le correspondió al Partido de la Liberación Dominicana, al comité político de esta organización, que hizo una reunión para discutir el proyecto de ley de partidos políticos que está en el Congreso Nacional, que está siendo discutido por una comisión bicameral que intenta construir un consenso que no ha sido posible en más de década y media construir en el país. Y bueno, el Partido de la Liberación Dominicana estuvo presente el senador Victoria Yep, conoció lo que se ha avanzado en la discusión de este proyecto de ley de partidos políticos y comenzó a discutir entonces su posición con relación a los puntos que están generando disenso y confrontación en estos momentos. Llegaron a un acuerdo con relación al tema de la cuota de género en materia de participación política, y el acuerdo consistió en que el 40% de las candidaturas a la Cámara de Diputados sea representada por mujeres, es decir, un incremento de la cuota a este nivel, y que a nivel de las regidurías que se dé la paridad, es decir, que sea un 50% femenina las candidaturas que se presenten a este nivel de elección. Lo que no ha sido posible llegar a un acuerdo es en el tema de las primarias de los partidos políticos. Digo yo, un acuerdo a lo interno de los dos grupos del Partido de la Liberación Dominicana que están confrontados en torno esencialmente a quién organiza las primarias, si las primarias son simultáneas y si se usa un padrón abierto o no. El comité político de esta organización decidió que en una reunión del próximo 2 de octubre estarían definiendo la posición de esta organización respecto a este punto. Y todo esto indica que, bueno, parece que se va haciendo difícil el que se apruebe definitivamente este proyecto de ley de partidos políticos, porque la diferencia está a lo interno de esta organización política, pero si vemos los demás partidos políticos, las demás organizaciones políticas del país, tienen posiciones encontradas también respecto a este punto. Yo sé que tú lo has dicho y yo coincido contigo en el sentido de que lo más esencial, lo más importante de un proyecto de ley de esta naturaleza
es el tema de transparencia en el financiamiento político, el tema de democracia interna, el tema de institucionalidad. Y qué pena que un tema de esta naturaleza se esté constituyendo en un obstáculo para que definitivamente se pueda avanzar en esta ley. Lo cual a mí me parece que no es una casualidad. Es decir, ¿cuál es el partido más beneficiado con el actual estado de cosas? ¿El de gobierno? Entonces, ¿cuál es el más interesado en que eso no cambie? El de gobierno. Hay que decir que ninguno de los partidos ha tenido la suficiente voluntad para eso. Sí. Porque a la cúpula de cada partido les resulta mucho más cómodo un sistema en el que nadie puede desplazarlos, en el que están garantizados para siempre y hay un sentido mucho más comercial que político en la cúpula y las políticas de los partidos. Por eso el PRD, que estuvo en el poder del 2000 al 2004, tampoco promovió la aprobación de ese proyecto. Exactamente. De ley. Y tenía el control del Congreso, además. Exactamente. Entonces, a mí me parece que, primero, que bueno que aprobaron lo de el tema de género, que sea máximo 60 y mínimo 40% las candidaturas de cada género, el que sea, porque a mí me parece que es discriminatorio decir la mujer un 33%, o la mujer un 40%, o un 49%, no, que ningún género tenga más del 60 y ningún género tenga menos del 40. Eso que lo planteó el PRM, importantes legisladores del PLD, oiga bien, lo han acogido. Dice Rogelio que... Y Rogelio Henao, que ya está aquí sentado, dice que él también. Que los reformistas también. Bueno, entonces ahí no habrá problema. Sin embargo, fíjense bien, en lo de género ya no hay problema. Eso es una conquista. Sí. Que hay que celebrar. Ahora, entreténganse con ese huesito ahí mientras seguimos con el filete, el financiamiento, las primarias, la democracia dentro de los partidos. Entonces ahora lo dejaron para el 2 de octubre, ¿verdad? Vamos a ver si no es un entretenimiento. Hay que señalar que los más importantes de partidos están divididos. El PLD, ustedes lo saben, está dividido. Y ahí pudiera haber una interferencia también con el asunto de la ley de partidos y el código electoral. Pero está el Partido Reformista Social Cristiano hizo 2 asambleas ayer. Sí, que hoy fue tenemos el aquí segundo evento importante del fin de semana. Sí, hoy tenemos aquí a Rogelio Henao, secretario general, reelegido ayer en un pedazo del Partido Reformista. En el otro pedazo eligieron a Josecito Jacín. Pero vino sin guantes, Rogelio, por suerte. Sí, porque él tenía unos guantes de boxeo ayer. Tenía unos guantes de boxeo ayer, sí. Entonces, en el Coliseo. Sí. Que tengan cuidado, porque son muchos los buenos boxeadores que han ganado pero han perdido. Es decir, que ganan en el ring y pierden en la decisión de los jueces. Este fin de semana hubo un caso así, ¿verdad? Ah, sí. Sí, así que todavía falta lo que va a decir el jurado. Ajá. Entonces, pero ahí están el PRM y el PRD. Esa es una división más desigual, porque el Tribunal Superior Electoral anterior le entregó el partido a la minoría, como quedó demostrado en los hechos y en el conteo de los votos. Le entregó el partido a la minoría y autorizó a esa minoría a sacar a todo el que le moleste del partido, y así lo han hecho. Pero está dividido. El PRD en sus anteriores elecciones llegó a un 47% de los votos. Y ahora el PRM llegó a un 30 y ¿cuánto fue? A un 35. A un 35. Y el PRD, el que le entregaron a la minoría, un 5 fue. Ajá, un 5. Un 5.
Usted sabe lo que es bajar de 47 a 5. Yo creo que aquí no se ha visto un bajón como ese. Bueno. Entonces, los partidos están divididos. Sí. Este sistema de partidos está en crisis. Yo creo que está naufragando. Y lo mejor es que eso se acelere. Porque aquí hace falta otro tipo de organización que trabaje más para el elector y no que ponga a los electores a dar su voto para ellos estar ahí, sino que trabajen por los que votan. Por los que le dan su voto, no por los que le dan el dinero para conseguir a los votantes. Pues nosotros hemos dicho, bueno, tiene que haber una voluntad de hacer unas reformas profundas en el sistema de partidos políticos. Solo el hecho de que haya reformas profundas, que comienza por el tema de la ley de los partidos políticos, pero no se agota ahí, porque todos sabemos que una ley por sí sola no resuelve el tema de la precariedad y la crisis de representatividad en el sistema de partidos, porque se requiere a su vez un cambio en las prácticas, en las actitudes, es decir, un cambio en la cultura política del sistema de partido en la República Dominicana, y lo que hemos dicho es, si hay voluntad, o sea, la única manera de detener el deterioro y la pérdida de credibilidad, erosión de confianza en el sistema de partidos políticos es que haya reformas profundas a los distintos niveles. Y si no la hay, entonces que ese proceso termine de acelerarse y que puedan surgir proyectos políticos que representen realmente al pueblo. El problema es, Uchi, que en otras sociedades, en otros países de la región, donde ha habido un profundo deterioro del sistema de partidos políticos, una crisis, lo que suele darse es el surgimiento de figuras extrapartidos que llegan al poder y terminan haciendo peor lo que la ciudadanía espera que se haga para resolver el tema de la falta de institucionalidad o tema de políticas públicas y políticas sociales en términos generales. Fujimori, Entonces, Bucaram. Sí, Oye, qué pena tener que incluir a Lula en eso. Ya, pero Lula no es un extrapartido. Lula fue un partido político de izquierda de muchos años en el poder. Y fue un partido que hizo algo. Lo último que hizo no se debe imitar, por supuesto, pero hizo algo que merecería ser imitado por los partidos de aquí, y es que comenzó ganando municipios y aplicando nuevas políticas en los municipios, y eso fue ganándose la confianza de los ciudadanos. Ellos son los creadores del presupuesto participativo de los ayuntamientos. No, y desde el poder mismo llevó a cabo políticas sociales que generaron mayor equidad, y que uno lamenta que el PT y Lula estén en la situación en la que están por el tema de promovieron la corrupción. Promovieron la corrupción y la internacionalizaron. Y aquí, mientras el Movimiento Verde reclama la justicia independiente para el fin de la impunidad, aprovecharon el huracán Irma para acabar de mandar a sus casas a todos los implicados en los casos de Odebrecht. Hoy, el periódico Diario Libre publica parte de las confesiones y datos que dio Luis Antonio Mameri, brasileño, vicepresidente y líder empresarial del área internacional de energía de Odebrecht para América Latina, quien dijo muchísimas cosas y dio muchísimas referencias. Él confesó en su declaración premiada, en su delación premiada, que él era el que tenía que autorizar los pagos indebidos. Y entre otras cosas habla de la República Dominicana. Y dice que a él le tenían que llevar un USB, porque eso no se hacía por comunicaciones, ni correos, ni nada de eso. Le llevaban un USB con el dinero que había que dar en cada país y para qué era y para sobornar a quienes. Y entonces él veía eso en el USB y autorizaba. Entonces, dice él, yo recibía de esos aparaticos
la información correspondiente, en su mayoría que ellos habían conversado con los funcionarios públicos de cada país, el término de los pagos respecto a las compensaciones. Y aunque yo no tuviera los detalles de las discusiones llevadas a cabo por cada caso, estaba consciente de que los pagos a funcionarios públicos se realizaban como condición de adquirir contratos y obtener pagos de facturas. Entonces, suministró la Odebrecht al Ministerio Público Dominicano, dice Diario Libre, documentos relacionados con pagos, incluyendo transferencias bancarias internacionales, contratos ficticios para justificar pagos, oiga esto, relación de obras públicas contratadas con el gobierno, valor del contrato inicial y valor final, ahí hay mucho, y los montos que se le entregaban a Ángel Rondón para que hiciera esos pagos. Y entonces incluye, entre las cosas que le entregaron al Ministerio Público Dominicano, la lista de los miembros de las comisiones de finanzas del Senado en el periodo 2006-2012 y de la Cámara de Diputados 2010-2016. Contrato de consultoría, materiales publicados. Bueno, hay que buscar la lista de los que eran parte de esa comisión, ¿verdad? Y entonces dice él, creo que si no hubieran realizado los pagos a Ángel Rondón Rijo para que influyera sobre los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, oiga lo que está diciendo, si no se le hubiera pagado a Ángel Rondón para que influyera en los presidentes de ambas cámaras, los financiamientos no hubieran sido aprobados en el Congreso. Oiga esto. Entonces, da muchísimos detalles más y menciona de manera específica a Temístocles Montaz, a Alfredo Pacheco y a Andrés Bautista sobre obras anteriores. El Ministerio Público no ha sido muy diligente con